Hola, soy Jimena, soy anfitriona en Casa Juan. Bienvenidos a casa. Estamos haciendo este video como apoyo introductorio a quienes se suman a nuestro grupo de estudio de I Ching y no tienen ningún conocimiento previo o tienen poco conocimiento previo, y para que no se sientan tan sueltitos, tan desamparados. El I Ching puede ser abrumador o perturbador incluso, porque en los primeros contactos es un libro que parece ser frío, hermético, y uno dice, esto no es para mí. Mucha gente que llega acá, y a mí misma me ha sucedido, esto de que uno entra en contacto con el libro, tiene una, dos, tres experiencias y dice, no, no, yo no voy a poder con esto, esto es muy fuerte o esto no es para mí, no entiendo nada, lo cierra y lo guarda en la biblioteca durante un montón de años hasta que algo hace en la realidad que el I Ching se mueva solo ahí en la biblioteca y nos haga decir, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a esto. Sucede mucho eso. Entonces, para que no se sientan tan desamparados y tan solos, hacemos este pequeño video de contención introductorio, eh, opcional, y por supuesto, si después tienen dudas, pueden consultarme en privado, no pasa nada. Porque aquí estoy sola. Este video no es con público en vivo. Entonces, preguntas o dudas que puedan surgir individualmente las pueden hacer por las vías de comunicación habituales. Bueno, eh, primero les quiero compartir esto. Al I Ching se le llama el camino del noble. De hecho, nosotros muchas veces en nuestros cursos le ponemos el título El camino del noble o hablamos del camino del noble. ¿Por qué? Porque el I Ching es el camino del noble y así se presenta. Fíjense que es un libro, es maravilloso esta idea de que ha subsistido a lo largo de milenios. No tiene siglos, tiene milenios y ha subsistido a lo largo del tiempo y sigue siendo tan eficaz en la consulta oracular como lo era en la antigua China hace 3000 años. Y sigue, y a lo largo de todos estos milenios son millones y millones de personas las que lo han consultado y que lo consultan a diario, y sin embargo uno siempre siente que el vínculo es personal. Esto fue escrito para mí, esto me está hablando al oído, este libro me conoce íntimamente. Bueno, esto sucede con cualquiera que entre en contacto con este texto, que es un texto simbólico y que le habla siempre al noble que hay en nosotros. Distinguimos el noble del vulgar, y en otro contexto podríamos llamarle a esta polaridad noble-vulgar el ego y la esencia, ¿no? La personalidad eh, periférica, la personalidad mundana, la personalidad egoica y la personalidad esencial que está ahí latiendo en el centro, pidiendo ser despertada, pidiendo tomar más acción en nuestra vida. Esa personalidad más esencial es el noble que todos tenemos dentro y es a la parte nuestra a la que se dirige el I Ching cuando le hacemos la consulta. Bueno, un poco sobre la historia. Este material que están viendo en pantalla, que yo voy a ir y venir, por momentos lo voy a sacar y lo voy a poner. Si no te llega de alguna manera, nos lo puedes pedir y te lo hacemos llegar en PDF. Me voy a remitir a este material a lo largo del video. Muy breve y muy sintéticamente la historia, porque la historia la puedes encontrar en otros sitios. Si quieres bibliografía al respecto,
me pides también individualmente o googleas o buscas la historia del libro, incluso vas a encontrarte con un montón de curiosidades. Pero brevemente se dice que Fuji, que es y lo sigue siendo un emperador mítico en la tradición china, a él se le atribuye el canon de medicina interna, que es y el tratado de meridianos, que son las bases de la medicina china actual y que también ha sobrevivido a lo largo de milenios. Se le atribuye todo a Fuji, todo este conocimiento. Se dice que no era un hombre, sino que pertenece a un contexto mítico, ¿no? Pero, bueno, Fuji también se dice que existió paradójicamente en el paso de lo que fue la prehistoria a la historia. Entonces, que de su grandeza y de su esplendor se adquirieron conocimientos no solo filosóficos y que sentaron las bases de la medicina, sino también prácticos en lo cotidiano, como la caza, la pesca, todo ese paso del hombre prehistórico al hombre donde comienza a ser un poco más sofisticada la vida, apenas, ¿no? Un hombre todavía primitivo, pero bueno, todo eso se le atribuye a Fuji. Se dice que Fuji fue el descubridor del Bagua o Pakua, que es, quienes saben de Feng Shui, por ejemplo, lo habrán visto. Es como un círculo, lamentablemente no lo tengo acá en las imágenes, pero después lo podemos compartir. Es un círculo donde se disponen en torno a un centro los 8 trigramas. Los 8 trigramas que son los que componen luego los 64 hexagramas. Se dice que Fuji vio emerger de un lago en calma un animal mitológico, una tortuga o algo parecido a una tortuga, sobre la cual en su caparazón estaban inscritos estos 8 trigramas en un determinado ordenamiento. Y a partir de esta visión, tiene una revelación y comienza a elaborar el I Ching, que fue durante muchos años, me atrevo a decir también milenios, de tradición oral. Hasta que en el siglo XI a.C., el rey Wen, un rey que condujo a la China de su época al esplendor, fue un rey honorable, sabio, eh, modesto, me atrevo a decir, humilde. Ya hay algunos hexagramas que nos dan retazos de su historia. El rey Wen en circunstancias muy particulares, porque bueno, la historia la vamos a ver cuando estudiamos el hexagrama 36, el oscurecimiento de la luz. Ahí desplegamos un poco más la historia. Pero sintéticamente el rey Wen estaba preso en manos del tirano Chou Sin, y él, estando preso en medio de esa oscuridad reinante, por eso el oscurecimiento de la luz, él logra consignar el I Ching, bajarlo, escribirlo y escribir sus dictámenes, que es una de las partes que componen el libro, como lo vamos a ver más adelante. Luego su hijo, el dique de Zhou, o Su, como le dicen ahora, hijo del rey Wen, que fue un príncipe en la corte de su hermano, continuó con el legado de su padre. También este duque era sabio, poeta, erudito, y fue nombrado honoríficamente, de hecho, como el primer sabio de la historia china. Consigna las líneas, ¿no? Una vez que su padre legó los dictámenes, él baja las líneas individuales de cada uno de los 64 hexagramas. Y luego
bastante tiempo después, Kunze o Confucio, en el siglo V antes de Cristo, también fue un siglo de oro en la historia de la antigua China, y Kunze fue y es considerado uno de los pilares del pensamiento chino. Basa sus enseñanzas en todo lo que es un compendio, digamos, no es la palabra exacta, pero de comportamientos morales y de conducta personal, en la vida individual, puertas adentro en la digamos, en la soledad de la conciencia, también en la vida familiar, en la actividad social, en la actividad gubernamental, digamos, va trabajando en todas las esferas de influencia de la vida, eh, atendiendo siempre a este tema de los comportamientos morales, la buena conducta, lo que corresponde, lo adecuado y lo oportuno. Y esto él lo consigna, lo deja consignado en las imágenes de cada uno de los 64 hexagramas que, como vamos a ver, inspirándose en las imágenes de la naturaleza, como ya lo vamos a ver, no desesperen, Confucio extrae de cada una de estas imágenes un consejo moral, le podemos llamar. Entonces, dictámenes. En el orden del libro está, en cada uno de los 64 hexagramas vamos a encontrar primero el dictamen, luego la imagen y luego las líneas individuales. Esto lo vamos a ver hexagrama por hexagrama. ¿Qué es un símbolo? Y esto es importante decirlo para que tengamos un código común, porque es importante eso, que pongamos el libro para que no sea solamente un texto, que tenga el contexto adecuado, ¿no? Este libro es un símbolo, digamos, cada uno de los 64 hexagramas y los 64 hexagramas todos juntos componen un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una síntesis de una diversidad de leyes, de contenidos, de significados que sería imposible atrapar con la mente lineal, con nuestra mente individual, tal cantidad de información. Sin embargo, el símbolo sintetiza toda esta información y en esa condensación dialoga sorteando la mente, cuando nosotros podemos apagar nuestra mente, y dialoga directamente con la conciencia, que la conciencia sí es capaz de absorber todo este conocimiento. Entonces, así como el universo es un símbolo y es uno y diverso, el I Ching, como reflejo de las leyes que componen este universo, también es un símbolo, ¿no? Que condensa multiplicidad de significados. Pero todo el sentido más profundo que contiene el I Ching se va a ir revelando y va a ir modificándose la comprensión del significado según el estado de la conciencia de quien lo contempla o estudia. Por eso nos sucede a todos que leo hoy un hexagrama y dentro de 3 años, un mes, una semana, vuelvo a leerlo y comprendo algo diferente y siempre tengo más información, porque es algo dinámico. Este texto no es un texto muerto. Por ser un símbolo sagrado y universal, está vivo y va dialogando y comunicándose con la conciencia individual de cada uno de nosotros, según las capacidades receptivas en las que nos encontramos cuando leemos. Por eso les decía, sin ansiedad, esto es un conocimiento vivo que se va a ir captando a lo largo del tiempo. Entonces, todo símbolo sagrado, y en este caso el I Ching, apunta a una comprensión que trasciende la lógica reflexiva, analítica, racional, ¿no? Y
se termina de sellar y se termina de comprender, si es que cabe decir se termina, se comprende cada vez más profundamente, más íntegramente, más cabalmente cuando lo llevamos a la práctica. Confucio en sus Analectas dice, leer no es suficiente. Hago una consulta al I Ching, obtengo una respuesta, un hexagrama, lo leo, lo estudio, lo leo 30 veces. Ah, qué interesante, bárbaro. Voy a mi vida y hago cualquiera, ¿no? Nada que ver con lo que el consejo que recibí del libro. Ahí la comprensión no se sella en lo conductual, cuando lo bajo, cuando lo llevo a cabo. Y el I Ching es un libro oracular, es un libro tanto de oráculo como de sabiduría. Yo puedo consultarlo en mis decisiones de vida o simplemente en la tónica, por ejemplo, le puedo preguntar al libro en qué hexagrama estoy hoy. Más allá, no necesariamente, porque le puedo hacer preguntas puntuales, como ya vamos a ver, o le puedo pedir un consejo general. ¿Cómo va a ser el día de mi cumpleaños? ¿Cómo va a ser este año para mí? ¿Cuál es el hexagrama que representa este año que empiezo hoy, por ejemplo? ¿O cuál es el hexagrama del día? Puedo consultarlo de esta forma y también puedo estudiarlo como una sabiduría, siempre teniendo en cuenta esto de que es un texto vivo y dinámico. Entonces, lo puedo abordar como oráculo o como sabiduría. En su aspecto oracular, es un libro vivo, es como tener, ya lo van a corroborar si es que todavía no tienen este vínculo con el libro, es como tener un guía, un consejero vivo. Ahora, no le gusta que al libro, como está vivo, no le gusta que lo subestimemos esto que les decía recién, ¿no? Hago una consulta oracular, me responde y hago lo contrario. Bueno, nos tiene paciencia, pero como habla con el noble, se dirige al noble, espera que el noble se active en nosotros. La idea es trabajarnos a partir del libro, no solamente estudiar como una forma de masturbarnos intelectualmente. La idea es esto llevarlo a la vida. Y como sabiduría también nos despierta este noble dormido en nosotros. Bueno, el I Ching describe el devenir del mundo y del hombre a partir de las leyes universales, leyes creativas, leyes sagradas que lo atraviesan todo y que no hacen excepciones. No es, por ejemplo, la ley de causa y efecto, que si yo hago algo hoy es la causa de un efecto que tendré mañana en mi vida. No hay excepciones a estas leyes sagradas, creativas, cosmogónicas y universales. No es que, bueno, pero hoy me tomo un vinito y mañana no pasa nada. No, siempre hay un efecto, no hay excepciones. Tengo que recordar esto. Entonces, aplicar estas leyes a la vida es sabio, es obrar verdaderamente imagen y semejanza de lo creativo, que es el hexagrama 1, que representa a la energía primordial, ¿no? El camino interior por el que nos guía el I Ching nos lleva siempre del vulgar al noble, del ego al ser esencial que está en el centro de la personalidad. Pero para ello es preciso conocer las leyes, estudiarlas y en base a estas leyes depurar la psicología. No es quedarse empastado solamente en el trabajo psicológico ni tampoco en un estudio fenoménico y como una curiosidad científica, ¿no? Hay que activar las dos cosas. Fíjense, acá voy a compartir la pantalla de nuevo porque me interesa que vean cómo, si me tienen paciencia, acá les puse el sinograma Wang.
Este sinograma del centro está de alguna manera representando lo mismo que cada uno de los 64 hexagramas del I Ching. Si ustedes ven un hexagrama, que es esta figura de 6 trazos, tiene precisamente 6 trazos o 6 líneas. Este es el hexagrama de todas líneas enteras, pero se combinan entre enteras y partidas formando los 64 hexagramas. Pero un hexagrama tiene 6 líneas. Y el sinograma Wang tiene 3 líneas. La línea de abajo del sinograma representa la tierra, la naturaleza, lo material, la energía condensada en materia. La línea de arriba representa el cielo, lo sutil, el espíritu, la energía más sutil, ¿no? Y en el medio este trazo representa a la naturaleza humana, al hombre que está, se dice, entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo espiritual. Por eso se dice que el hombre es un transformador de ritmos, donde en el centro del plexo solar se une la energía de la tierra con la energía del cielo, formando esos dos lóbulos, uno blanco y uno negro, que conforman ese símbolo que es el yin y el yang, porque el yin es la energía de la tierra, el yang es la energía del cielo, que se complementan perfectamente armando una unidad que la podemos encontrar según lo que indica el sinograma Wang en esta línea del medio, en el centro de nuestro plexo solar, aquí. Se unen la energía de la tierra y la energía del cielo y se activan y se dinamizan en el hombre, que transforma los ritmos y pone en relación la energía de la tierra y la energía del cielo. Esto está representado en cada uno de los hexagramas de esta manera. Las dos líneas de abajo, un hexagrama siempre, recuerden esto, se construye de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de primera línea, siempre hablamos de la línea de abajo de todo. Cuando hablamos de la sexta línea, hablamos de la de arriba de todo, porque se construye de abajo hacia arriba. La primera es la de abajo. Entonces, las dos primeras líneas, serían la línea 1 y 2, representan a la energía de la Tierra, al trazo de abajo del sinograma Wang. Las dos líneas superiores, sexta y quinta, representan la energía del cielo, el trazo superior del sinograma Wang. Y en el centro, las dos líneas del medio, que son 3 y 4, representan el trazo del hombre. Entonces, en un hexagrama, figura de 6 líneas, tenemos dos líneas que nos hablan de la naturaleza, de la tierra, dos líneas que nos hablan del espíritu, de la sabiduría o del sabio del cielo, y dos líneas que hablan de la naturaleza humana, del ego. Ahora, estas 6 líneas a la vez están representando aspectos de mi interior, de mí, de la persona, del hombre individual. Las dos líneas de abajo hablan de lo físico, de lo conductual, las dos de arriba de los aspectos superiores, del mental superior, el emocional superior, de los planos espirituales, y las dos líneas del medio del ego vacilante. Vamos a ver que tercera y cuarta línea siempre nos hablan, ya van a ver, de posiciones de duda, de vacilación, de opciones de vida, de errar el camino, de incertidumbre, ¿no? Porque están representando a nuestro ego. La tercera, que es de estas dos la más baja, es el ego más apegado a lo material. La cuarta es un ego que ya empieza a mirar hacia arriba, de hecho está en el trigrama superior, porque un hexagrama está conformado por dos trigramas, el trigrama de abajo, las 3 líneas de abajo y las 3 líneas de arriba. La cuarta línea, que corresponde al ego, ya está en el trigrama superior, ya empieza a incorporar información, a distinguir sutilezas, digamos, un poco más que la tercera. Y a la vez, toda esta información que les acabo de decir, de las 6 líneas del hexagrama
y de las 3 líneas que componen el sinograma Wang, se representan en las monedas que usamos ahora les voy a mostrar mis monedas, yo las pongo en esta cajita, y son estas 3 monedas. Bueno, tengo las manos sucias de la huerta, no me voy a acercar así, las acerco así, pero no quiero que se vean mis uñas que están sucias de tierra de la huerta. Bueno, estas 3 monedas están representando a las 2 líneas de la tierra, las 2 líneas del cielo y las 2 líneas del hombre. Por eso se arrojan 3 monedas y 2 veces cada una, y así se conforman las 6 líneas del hexagrama. Ya vamos a ver cómo usar esto un poquito más adelante. Entonces, el cielo a la vez señala lo temporal o el tiempo, la tierra señala el espacio horizontal, la línea biográfica. En el simbolismo de la cruz, siempre, en todo contexto, en el cristiano ni hablar, pero en todo contexto, cuando vemos una cruz, la línea horizontal es la de la tierra, la de la biografía humana, el tiempo lineal, digamos, espacial. Y la línea vertical señala la acción del cielo, es la línea del tiempo, pero del tiempo de la conciencia, ¿no? Que siempre atraviesa la línea horizontal. Y el hombre se ubica justo en el cruce, en la intersección del tiempo y el espacio. Por eso hablamos del aquí y ahora. Por eso el hombre es un transformador de ritmos, porque es un puente entre lo sagrado y lo mundano, ¿no? Y es el que hace posible que lo sagrado se exprese en lo mundano a través de las experiencias que tengo en el mundo. Estoy de alguna manera haciendo posible que esa energía sutil, que no tiene un efecto directo sobre la materia de tan sutil que es esa energía espiritual, hace posible que esa energía espiritual se manifieste en el mundo, en la tierra, a través de las experiencias humanas. Y a la vez el hombre puede tomar lo mundano, sus propias experiencias en el mundo, y sacralizarlas, dándoles un sentido, que no sean acción muerta, acción por acción misma, sino que tengan un sentido elevado. Esa es la función del hombre, de alguna manera hacer posible la experiencia de lo sagrado en la tierra y sacralizar las experiencias terrenales dándoles un sentido. Esa es la función del hombre, como dice aquí, y el I Ching es un libro sobre el destino individual y colectivo del hombre y nuestra función para alcanzar ese destino. Entonces, esto ya lo dijimos. El libro distingue el vulgar del noble, porque nuestra constitución humana es dual por naturaleza, como dice aquí. En todos nosotros cohabitan el noble y el vulgar. El vulgar es el ego, es esa parte que activó todos sus mecanismos a lo largo de toda esa historia biográfica. Fuimos activando mecanismos de defensa, fuimos moldeándonos, educándonos, entre comillas, a través de nuestras experiencias, y todo eso fue conformando en torno a la esencia como un callo donde tenemos la sensación de ser. Somos en el centro, pero esa conciencia esencial está casi dormida, velada por todas ese cúmulo de experiencias que conforman lo que llamamos el ego. En esa periferia de experiencias está el vulgar, y en el centro, esa parte más dormida, más velada de nosotros, más esencial, más pura, está el noble. El I Ching habla al noble para despertarlo. El noble es esa esencia dormida, es ese yo superior. Kun Se o Confucio tiene una
una frase en sus analectas que dice: el noble conoce las virtudes, el vulgar realiza los negocios. Cuando habla de negocios, que en el I Ching también en las imágenes a veces Confucio habla de los negocios, no se refiere a lo que nosotros entendemos por negocios, sino a las acciones en el mundo, ¿no? Esas acciones mundanas, cuando no están sacralizadas, no tienen un sentido acorde, mirando al cielo, digamos, cuando actuamos mirando hacia abajo, creyendo que la vida se nos va en levantarnos, ir a trabajar, hacer dinero, llevar a los chicos al colegio, volver, mirar un poco de tele. Esa vida que mira hacia abajo, chata, es la del vulgar que realiza sus negocios. Cuando incorporamos los planos sutiles, miramos hacia arriba, le damos relieve a nuestra vida, le quitamos esa chatura, le damos dimensiones espirituales, le damos sentido, ahí el noble conoce las virtudes. Solo puede haber relaciones reales entre seres reales. ¿Quién es real? El noble. El noble es el único ser real. El ego no existe, pero mientras estemos identificados con nuestro ego, de alguna manera le quitamos dimensiones a esa realidad, nos achatamos nuestra conciencia y quedamos ahí pegados en ese nivel sin relieve, digamos. Les presento en sociedad, a quienes no conocen, los 64 hexagramas. Esta tabla la van a encontrar en cualquier libro de I Ching. Nosotros vamos a trabajar con este texto que es el de la traducción de Wilhelm. Y acá en todos los libros de I Ching, en la última página generalmente encuentran esta misma tabla que les pongo aquí, que son las de los 64 hexagramas. Cada hexagrama está conformado por 2 trigramas, uno superior, que son los que vemos en la línea horizontal de arriba, y un trigrama inferior, que son los de esta línea vertical izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la Tierra, que es este hexagrama, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, que son 3 líneas partidas, que está aquí en el centro de la tabla. Trigrama inferior, Tierra. Trigrama superior, lago, que es el último de la línea superior, que son 2 trazos enteros y una línea partida. ¿Qué tengo? ¿Qué hexagrama obtengo cuando tengo el trigrama tierra abajo, lago arriba? El 45, que es la reunión. Entonces yo me voy a donde está el hexagrama 45 en el texto, van a ver que se llama la reunión, lo buscan, y entonces subí la reunión, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el trueno, que es el trueno abajo, que es este segundo trigrama, que es una línea entera y 2 partidas, y, por ejemplo, trueno arriba, trueno y trueno, cuando tengo trueno abajo y trueno arriba, tengo el hexagrama 51, que es la conmoción, el trueno, y así. Así puedo ir encontrando los 64 hexagramas. ¿Cómo surgen? ¿Cómo surge todo esto del I Ching? ¿Cómo surge esto que vio Fuji emerger del lago en la caparazón de la tortuga? Bueno, todo empieza por 2 cualidades que rigen toda esta dualidad de la existencia. Una cualidad yang y una cualidad yin. Yang está representada por un trazo entero, yin por un trazo partido, como vemos aquí en la pantalla. La energía yang, las cualidades son: es firme, inflexible, perdurable, dinámica, persistente y tantas otras. Es clara, es la parte blanca del lóbulo del yin y el yang, es luminosa, bueno, y todas cualidades asociadas a estas que acabo de decir. Y la energía yin es trazo partido, es blanda, es flexible, es adaptable, es quieta, es dócil, es receptiva, es oscura. Es el eterno femenino, pero no como género masculino y femenino, hombre, mujer que conocemos, sino como el eterno, la cualidad de lo femenino.
no la feminidad o femineidad, lo femenino. Y yang es lo masculino. Y todos tenemos, hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino habitando en nosotros. Oscuridad y luminosidad, bueno, yin y yang. Estas dos cualidades en principio se dan estáticas. Tenemos dos fuerzas, una por aquí, otra por allá. Ahora, ¿qué sucede? Estas dos cualidades, cuando entran en relación, se da un dinamismo, se vuelven fuerzas dinámicas, y al interactuar yin y yang, ya tenemos, fíjense, no tengo el símbolo, mal por mí que no tengo acá el símbolo del yin y el yang, pero ustedes vieron que hay un lóbulo claro, un lóbulo oscuro que conforman el símbolo del yin y el yang, el círculo, y dentro de cada uno de los lóbulos hay un redondelito. Dentro del yang hay se llama pequeño yin, y dentro del yin hay un circulito blanco que es el pequeño yang. Entonces, cuando interactúan estas dos fuerzas, cuando es puro yang, se llama yang pleno. Y yang joven, cuando dentro del yang hay un pequeño yin. Y lo mismo, dentro del yin hay un pequeño yang, se llama yin joven. Y yin pleno es cuando es todo yin. ¿Por qué? Porque esto es, el yang pleno va a mutar, porque todo lo que está pleno está próximo a su fin. Es como una copa, cuando se desborda, cuando está llena, rebalsa y desborda. Entonces se dice que cuando un tiempo llega a su plenitud, plenitud yin o plenitud yang, el próximo estadio es la mutación, e incorpora dentro del pleno yang, por ejemplo, un pequeño trazo yin. Entonces ya es un yang joven, y así va mutando. Lo mismo sucede con el yin, ¿no? Así surge la primer mutación. Entonces, de las dos fuerzas que habíamos visto estáticas, ahora en su dinamismo forman estas 4 instancias y posibilidades, de las que van a surgir luego los 8 trigramas. Los 8 trigramas son los que están aquí debajo, que son el cielo, 3 líneas enteras, el lago, 2 enteras y una partida, el fuego, que son 2 enteras y una partida en el centro, y así sucesivamente. Están representadas por estas imágenes y fuerzas de la naturaleza, pero son precisamente fuerzas, son energías que se asocian a estas imágenes de la naturaleza. El cielo, el lago, el fuego, el trueno, el viento, el agua, la montaña y la tierra. Donde cielo y tierra, recuerdan lo que vimos cuando vimos el sinograma Wang y cuando vimos la conformación de los hexagramas, cielo y tierra son el origen de todo. Son padre y madre, el eterno masculino y el eterno femenino, que son los que van a dar a luz a los 6 hijos e hijas. Hay 3 hijos y 3 hijas, ya lo veremos más adelante, y por la interacción de cielo y tierra surgen el resto de los trigramas, de los 6 trigramas restantes. Entonces, los 8 trigramas es la familia que luego vimos en ese cuadro, en esa tabla de hexagramas, darán origen a los 64 hexagramas. Tranquilos que esto por vueltas de espiral lo iremos comprendiendo en el contacto con el libro, con los encuentros que tengamos y demás, pero a no desesperar. Entonces, los 8 trigramas de esta familia, cielo, tierra y sus 6 hijos, son las formas básicas, son ideas primordiales sobre las que se construyen luego los hexagramas. Y es lo que decía recién, son representaciones simbólicas de fuerzas
de energías que operan tanto a nivel micro, dentro mío, en mi psiquis, en mi cuerpo. Sobre estas bases también trabaja la medicina china, y a nivel macrocósmico, en el universo, en la forma de vincularnos socialmente, ¿no? Lo que sostiene a los planetas, ¿no? Son las mismas leyes, son las mismas fuerzas simbólicas. Y sus nombres e imágenes tomados de la naturaleza evocan y señalan la función y los atributos que cada una tiene. Entonces vemos que el cielo es lo que inicia, es activo y firme. Yo después les voy a compartir un cuadrito de los 8 trigramas donde están bien explicadas todas las cualidades. La tierra es lo que responde, es quieta y dócil. El trueno es lo que mueve, despierta, suscita, eleva, ¿no? El trueno es lo que inicia todo. Lo que inicia es el cielo, no los quiero confundir, pero lo que suscita el movimiento. El viento es lo que penetra, unifica y dispersa, porque cuando sopla el viento, ¿no? Dispersa y a la vez condensa. El agua es lo que hunde, humedece y baja. El fuego es lo que trepa, ilumina y sube, también lo que adhiere el fuego, porque para que el fuego ilumine tiene que estar adherido a algo. La montaña es lo que permanece firme, descansando, deteniéndose, es la quietud. Y el lago se dice que es el deleite, la serena alegría, no la alegría superficial, sino la alegría serena, lo que place, lo que contempla. Esas son las cualidades de estos 8 trigramas. Aquí les comparto, cuando reciban el PDF, pueden ver acá, hay un enlace abajo, dice ver documental. Es un documental que recomiendo ver sobre cómo Richard Wilhelm, quién fue Richard Wilhelm, el traductor de este libro, cómo hizo la traducción al I Ching, él junto a su maestro. Pero bueno, aquí no hay tiempo, les recomiendo que vean este documental que es maravilloso. El texto con el que nosotros vamos a trabajar en los encuentros básicamente es este, pero yo tomo de otros intérpretes y autores, otros traductores del I Ching occidentales, y puede que haya algún oriental también cada tanto, pero voy tomando para enriquecer las interpretaciones que se hacen de los 64 hexagramas. Así no nos quedamos solo con Wilhelm. Pero el texto que trabajamos en el encuentro es este. Yo lo tengo reencuadernado porque se me rompió, pero el libro es todo negro, como el que está en la imagen del video. Este texto del chino fue traducido por Wilhelm, que fue un pastor alemán, un religioso alemán que fue supuestamente a evangelizar a China y terminó evangelizado él por el I Ching. Y fue luego traducida al español por un argentino, Fogelman, y tiene por lo menos esta edición que tengo yo y la mayoría de estas ediciones, de Sudamericana, creo que es, sí, de Sudamericana, de tapa dura, tienen al inicio un poema de Jorge Luis Borges, que se llama Para una versión del I Ching, que escribió él. Es una perla. Ya lo vamos a leer en algún encuentro, pero les recomiendo, no sé si más adelante en la presentación está, pero les recomiendo que lo lean, y es para saborearlo y desmenuzarlo. Ya algún día vamos a hacer alguna interpretación un poquito más elaborada del poema. Para que se familiaricen, la estructura del libro, de este que el gordo, está, bueno, la presentación de Fogelman, que es el traductor al español, el prólogo de Jung, que fue amigo de Wilhelm, el prefacio de Wilhelm, y luego comienza en lo que para mí es, y para la mayoría será, la página, digo, bueno, sería la página 77, dice libro primero, el texto,
y ahí comienza. De ahí hasta la página, ya terminó, 339, o sea, entre la 339 y la 77 es el texto que vamos a trabajar nosotros. Porque luego, luego de la 339, en la 341 empieza lo que llama el libro segundo, el material, que eso lo vamos a comentar aparte. Pero dentro del libro primero, 77 a 339, tenemos el texto puro de los 64 hexagramas. Tenemos el dictamen traducido al español del Rey Wen, recuerden, la imagen de Confucio, las líneas escritas por el duque de Zhou, y cada una de estas tres pequeñas secciones de cada hexagrama está comentado por Richard Wilhelm. Tiene un comentario de Wilhelm. Entonces, tenemos los 64 hexagramas y de cada hexagrama dictamen, imagen y líneas. ¿Tá? Luego tenemos, bueno, el segundo libro que está compuesto por las 10 salas, pero ahí no vamos a entrar por ahora nosotros. Voy a detener unos minutitos la grabación y ya retomo. Bueno, seguimos. Hice una interrupción, aproveché porque temáticamente también hay un corte acá. Vamos a ver, por si no saben, para quien no sepa, cómo se hace la consulta oracular. ¿Tá? Entonces, antes de ver cómo se ejecuta, digamos, en la técnica, en la práctica, la consulta, es importante que entendamos que hay algo sagrado, hablamos de un símbolo sagrado, del contenido simbólico del I Ching, hay algo que imperceptible, que yo no puedo ver esas interconexiones, pero hay algo sucediendo en el mismo instante que yo hago la consulta, en donde se activan todas esas interrelaciones entre yo y mi realidad y el libro y lo que está sucediendo, pero de una manera invisible a los ojos. Entonces, el momento de la consulta es de particular importancia. Fíjate cómo la palabra oráculo etimológicamente viene del latín oraculum, y a su vez oraculum, ya se hablaba de oráculo en la antigua Roma, oráculo viene del verbo latino orare, que es rezar, orar, orar. Por lo tanto, estamos hablando de una comunicación sagrada, un vínculo con algo trascendente, por lo menos con un aspecto mío trascendente, y se trata de alguna manera de una comunicación sagrada, en el mismo contexto de la oración que puedo tener en mi intimidad. Entonces, cuando consulto, participo de ese diálogo con eso que me trasciende, vamos a hablarlo así en términos lo más neutros posibles. Y es preciso que esté, así como yo estoy haciendo esto con ustedes, yo no podría estar mandando un mensaje por WhatsApp, haciendo otra cosa mientras intento transmitir esto. Estoy concentrada, estoy enfocada en esta comunicación que estoy estableciendo. Lo mismo sucede en el momento de la consulta. ¿Y en qué me concentro? Me concentro en eso que quiero llevar ante el I Ching, ante el libro, lo que le quiero consultar. Entonces, enfoco mi atención para activarlo, para activar esas interconexiones, digamos así, invisibles. Necesito yo llevar mi atención, donde está la atención, está la energía, llevo mi atención a eso que quiero preguntar. Que puede ser un problema, puede ser algo en un vínculo, puede ser una decisión a tomar, o puede ser simplemente una consulta de tipo
general como, bueno, ¿cuál va a ser la energía de esta semana? La energía, digo, en términos de qué hexagrama va a regir como idea, como sentido a mi semana. Entonces, pero me enfoco, me concentro en eso que quiero preguntar. Una vez que consulto y obtengo una respuesta, es importante seguir, porque esto es parte también del diálogo. La respuesta ya está dada, pero parte de ese orare es leer el hexagrama, leer la respuesta completa y no leerlo mecánicamente, sino leerlo tal vez enfocadamente. Y luego la tercer pata, y sigue siendo parte del orare, es llevarlo a la práctica, poner la respuesta en acción. Recomendaciones: no pregunten cuando ya tienen una decisión tomada y lo van a hacer. Digamos, ¿viajo a Europa este año? No, no es la pregunta adecuada, pero por ejemplo, ¿viajo a Europa o no viajo? Si yo ya sé que voy a viajar y ya tengo la decisión tomada y ya estoy comprando el pasaje dentro de 5 minutos, no lo consulten al I Ching, porque si me dicen no viajes, no es propicio atravesar las grandes aguas, voy a estar con un dilema más grande que cuando me surgió la pregunta si viajo o no viajo. Y créanme que si viajo y el libro me está diciendo que no, voy a entender tarde o temprano por qué me dijo que no. Y lo voy a entender como conmoción, ¿por qué no habré escuchado? Entonces, cuando ya tienen la decisión tomada, mejor ni siquiera consultarlo, ¿está? Pero parte del horario es ese llevar a la práctica. No, no lo hagas. Bueno, no lo hago, me abstengo de, aunque nunca es en términos de sí, no, la respuesta. Siempre hay como un margen de libre albedrío y de necesidad de elaboración personal. Pero es importante que sepamos que el I Ching siempre habla al noble en nosotros, siempre responde en el sentido de nuestra evolución, de lo que es adecuado, de lo que corresponde, de lo que va en el sentido de mi integración eh, y de lo que me evita un sufrimiento. Entonces, siempre me va a llevar me va a invitar a dar en el blanco. El blanco es uno. Las posibilidades de errar son infinitas. Nosotros creemos que tenemos infinitas posibilidades ante cada circunstancia de la vida. No, tenemos infinitas posibilidades de errar. De dar en el blanco hay una sola posibilidad. Y el I Ching me señala esa, ¿no? Entonces, bajarlo a la acción es para mi beneficio personal. Entonces, lo primero es esa disposición para orar, para estar entrar en ese canal de comunicación tan particular. Tener en claro qué busco, si busco una sincera orientación o si estoy buscando una confirmación, porque a veces me confirma lo contrario a lo que yo creo, o si quiero, como dice aquí, explorar mi propio poder. Hay que tener en claro cuál es mi motivación para preguntar, ay, ¿me llama o no me llama? No, eso no. Una disposición respetuosa, ¿no? Y saber que el I Ching responde por ese principio de interdependencia, por ese sincronismo, como le decía Jung, entre lo que yo veo, percibo como separado y como dualidad, la realidad y yo, el otro y yo, pero que en realidad está todo interconectado dentro de lo que llamamos la ley del uno. La ley del uno, de unidad, dice que todo lo creado está en una íntima relación consigo mismo, con los demás seres y con aquello que lo creó. Todo está abarcado en el uno de la misma forma que las células de mi cuerpo están en relación en la célula consigo misma, con las demás células
y conmigo. La célula no lo sabe, no tiene conciencia de mí, tiene conciencia de sí, no de mí, no de la totalidad, no del uno que nos implica a mis células y a mí, pero sin embargo es así. Lo mismo lo podemos trasladar a nuestra escala. Entonces ese principio de interdependencia donde todas estas células que somos formamos parte de una misma realidad, de una única realidad, ese principio de interdependencia es lo que se activa en una consulta de I Ching. Entonces, mi yo está implicado en la situación por la que consulto y esa implicación da lugar a la respuesta por un sincronismo. ¿Está? Bueno. ¿Qué más? Preparación para la consulta. Vamos directo. Tengo que tener 3 monedas. Pueden ser 3 monedas chinas, acá en la imagen están, hay distintos tipos de monedas chinas. Yo tengo estas, quiero ver qué les muestro, esperen. Voy a agrandarles, esperen un poquito. Les decía, yo tengo estas, que son chinas, que tienen un dragón de un lado y los caracteres del otro, ahí está. Y si no, les comparto pantalla. Acá vemos, agrando, que están las monedas chinas. Estas primeras son como las que yo les mostré, el dragón de un lado, la letra del otro. Después hay otras que tienen los caracteres y estas figuras o signos. Y después podemos usar las de las monedas de curso legal, de la calle, de cualquier país, no pasa nada. Mi recomendación es que sean siempre, yo estas 3 monedas creo que las tengo hace 20 años, si no más, más. Ahora no recuerdo bien, pero las tengo hace muchos años. Y siempre las mismas. Tengo una cajita donde las guardo y esta la pongo en la biblioteca arriba del libro. Y esto está así hace muchísimos años, va todo junto. Y siempre uso las mismas monedas. Son monedas que uno las magnetiza, uno las impregna de su propia energía. Entonces, ténganlas separadas. No, si van a usar las de curso legal, no sean las que, ay, toma, comprame pan, después tráeme una moneda igual porque la uso para... No, sepárenlas y las tienen aparte a los fines de la consulta. ¿Cuándo consultar y cuándo no preguntar? Por ejemplo, cuando ya, lo que les decía, cuando ya tengo una decisión tomada y no la voy a modificar por lo que me diga el I Ching, entonces no consulten. Es como si el libro dijera, ¿para qué me vienes a preguntar? Igual, seguramente en la respuesta, como de alguna manera en ese principio de interdependencia, lo que yo oculto es evidente igualmente en esa situación, es posible que el I Ching contemple en la respuesta esa cachetadita, ¿no? De ¿para qué preguntas? No preguntar por temas como la muerte, no preguntar ese tipo de cosas. No preguntar cuando estoy afectado o afectada, cuando acabo de tener una noticia y digo, ay, le voy a preguntar al libro y en un estado de shock o con mucha angustia o con mucho miedo o con mucho entusiasmo hago la consulta, esperar a que la espuma emocional baje un poco y por ahí al día siguiente o a la tarde y preparo la pregunta durante el día, pero hacerlo en un estado lo más neutral posible. Tengo que tener papel y lápiz. Yo les recomiendo tener un cuaderno. Yo tengo un cuadernito, acá, siempre que cuando se termina compro otro y lo designo a consultas personales, son mis consultas estas, y es todo, pongo la fecha, la pregunta y la respuesta. Fecha, pregunta, respuesta, fecha, pregunta, respuesta, y tengo, les mostraría una pila así de cuadernos de hace 10 años. Entonces muchas veces me voy, por ejemplo, a
alguna respuesta que sé que recibí en un momento clave, que recuerdo lo que estaba viviendo, recuerdo lo que pasó claramente, voy a ver qué me había dicho el libro y cotejo, bueno, yo lo uso así. Y también me sirve al estudiar un hexagrama, entender la respuesta que me había dado, la interpretación que yo le di en ese momento. Bueno, yo les recomiendo tener ese cuadernito, si no quieren acumularlo durante años, por lo menos uno de consultas actuales, porque hay veces que pasa que en periodos que uno consulta mucho, se olvida que la semana anterior preguntó por lo mismo y ahí el I Ching nos lo va a hacer saber o nos va a confundir. Entonces, revisar en el cuaderno lo que me había respondido en su momento para no volver a preguntar lo mismo o por si tengo dudas, etc. Entonces, no preguntamos por la muerte, podemos preguntar, al I Ching le podemos preguntar todo, le podemos preguntar por la situación, una situación global, mundial, política, podemos preguntarle alguna situación muy íntima por una decisión que voy a tomar. Ahora vamos a ver las preguntas. Las características de las monedas. ¿Cómo establecer una cara es yin y una cara es yang? ¿Cómo establecer cuál es la cara yin? Yo lo que les recomiendo es que tomen una decisión la primera vez y no la modifiquen, para no confundirse. Y para mí, como una forma de no confundirme, es esta regla lógica. Si bien podría alterarla y podría haber decidido lo contrario, a mí la regla lógica me ayuda a recordar siempre cuál es yin y cuál es yang. Y según la lógica, al número o la letra se lo considera ya parte de la dualidad. Cuando contamos o cuando consignamos en palabras con letras, estamos ya describiendo una realidad dual. Así que yo, en el caso de las monedas de curso legal o en el caso de las monedas chinas, al lado de los caracteres o números, le asigno la cualidad yin. Por ejemplo, acá donde está el 1, o aquí en esta china sería donde están los caracteres, lo mismo que en esta de acá. A ver si se ve. Ahí. Que sería lo mismo que las del medio, la primera de la izquierda. Esa es la cara yin. Y luego acá tengo el dragón, la figura, o en este caso son estos dos signos que son figuras, o en este caso sería el arbolito, la cara yang, porque la figura tiene que ver con el ser, digamos. Números y letras tienen que ver con algo, con la acción del ser. Entonces, bueno, yo tengo dragones, el dragón es la cara yang y la otra es la cara yin. Entonces, tengo que tener las monedas, el libro, papel y lápiz o el cuadernito, y todo lo que los ayude a crear ese clima de comunicación íntima con el libro, háganlo. Pueden, por ejemplo, hay gente que tiene un paño especial que guarda todo como en un paño de terciopelo rojo, por ejemplo, no sé, o una vela, o simbolitos, o no sé, esas figuras de cristal, o un dragoncito de esos chinos, o las piedras, cuarzo, no sé. Yo no lo hago así, pero porque no lo sé, pero pueden hacer todo lo que ayude a establecer el canal de comunicación. Sí, prendo una vela siempre, como prendo una vela cuando doy clase o cuando tengo una consulta personal. Prendo la vela porque es como reconocer que la luz siempre está afuera y pido luz, asistencia. Entonces, yo prendo la vela y preparo las cosas, pero hagan el ritual que necesiten y que quieran que los ayude a establecer ese canal de comunicación. Luego tenemos que bajar la pregunta, pongámosla por escrito, no escribamos un tratado. El otro día Juan Carlos me ofreció trabajar en su empresa, pero tengo dudas porque en el año 88
cuando lo conocí a Juan Carlos, yo lo escuché decir, no. La pregunta es, ¿qué efecto tendría si le digo que sí a la propuesta de Juan Carlos, por ejemplo? Concreto, pero pónganlo por escrito. Pueden ustedes pensar la pregunta, que es parte de establecer el canal, la piensan, la elaboran, la reflexionan, la saborean, la maduran y la consignan por escrito. ¿Está? ¿Cómo no preguntamos? No preguntamos preguntas cerradas, por sí o por no. ¿Voy o no voy? Por eso lo de Europa no cabía. Ni las cosas que plantean alternativas como sí o no, ¿no? Em, eh, eh, acepto el trabajo, no lo acepto. Alternativas, no. ¿Me quedo a dormir o me voy a mi casa? No. Cuestiones vagas o poco claras, tampoco. Por eso está bueno consignar una pregunta. No preguntar por tiempos. ¿En cuánto tiempo voy a ver resultados en este trabajo? ¿Cuándo va a volver Juan Carlos? No, tiempos no, porque el I Ching no habla, hace la concesión de respondernos, pero está de alguna manera fuera de esa línea de tiempo lineal nuestra. Entonces, por tiempos no. Fíjense que tiene 3.000 años por lo menos consignado como libro, 3.000 años de vigencia y sigue respondiendo con las mismas palabras a un sinfín de variedad de preguntas y de personas. Imagínense si nosotros le preguntamos preguntas de doble alternativa. Y si preguntamos, asumiendo que preguntamos porque queremos orientación, con mucha humildad y aceptando recibir esa orientación y aceptando que estoy preguntando por algo que yo no tengo claridad, no alcanzo a discernir por mí misma. Esa es como la actitud adecuada para hacer la consulta. Y ejemplos de preguntas que les pueden servir como guías es, por ejemplo, ¿qué no alcanzo a ver de esta situación? Tengo un problema vincular con alguien, con un socio. ¿Qué no alcanzo a ver de esta situación? ¿Qué no estoy viendo de lo que pasa? O, por ejemplo, puedo preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un conflicto con mi socio, de nuevo, y hay un tironeo entre yo creo que tengo razón, él cree que tiene razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esta situación con Juan Carlos? ¿O qué no alcanzo a ver de esta situación? ¿A qué cosas necesito estar atento? Es otra pregunta. En esta situación laboral, ¿a qué cosas necesito estar atento? ¿De qué necesito darme cuenta o anoticiarme? También eh, es muy bueno, si se quiere, muy adecuado preguntar ¿para qué sucede esto? ¿O qué me está pidiendo esta situación? ¿A qué me convoca? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que obtener? Porque lo que sucede, sucede para algo. Luego, ¿cuáles son los móviles inadvertidos? ¿Qué es lo que se me pasa inadvertido? Los móviles inadvertidos son a veces esos segundos móviles inconscientes, por ejemplo, no sé, voy a decir algo muy sencillito y burdo, que espero que no sea parte de la realidad de ninguno de nosotros, pero por ejemplo, la invito a comer a Ángeles para que me ofrezca trabajo, ¿no? Pero no lo tengo claro. La invito a comer. ¿Y cuáles son los móviles inadvertidos? Pueden ser los míos o pueden ser ángeles preguntando cuáles son mis móviles, ¿no? Hay una segunda intención que yo misma me estoy haciendo la boba o que el otro y yo no me estoy dando cuenta. Esa es otra pregunta. ¿Cuál sería el efecto si? ¿Qué efecto tendría si me voy de viaje a Europa el mes que viene? ¿Qué efecto tendría si no voy a Europa? Esas son preguntas abiertas, ¿no? Porque el I Ching va a responder en forma abierta para darme la posibilidad de errar también, porque es parte del aprendizaje. ¿Cuál es la mejor actitud para conseguir tal o cual cosa? Estas son todas
preguntas que les pueden servir de guía en el caso en el momento de hacer la consulta, si lo necesitan. Desarrollo de la consulta. Escribimos la pregunta, que esto a veces incluso la respondemos mientras la estamos escribiendo. Ahí ya o muten la pregunta o cierran. En ese caso yo ya ni pregunto porque me viene, cuando la escribo, me viene la respuesta antes. Puede suceder. Si no viene la respuesta antes, vamos a arrojar las 3 monedas juntas. Tengo que tener una superficie despejada y grande, que las monedas no se caigan, que no queden en vertical y que no sé, uy, qué cara salió, la toco o no la toco, la doy vuelta, no. Que no haya duda, ¿no? Que la superficie esté limpia y despejada. Y las 3 juntas, las saco un poco y tiro, ¿no? Las monedas se van a tirar 6 veces, las 3 monedas juntas 6 veces. Cada vez que tiro las 3 monedas, eso me va a dar una línea. Recordando que las líneas pares son yin y se dibujan así como está en la pantalla, trazo partido. Y cuando son impares, yang es una línea entera. Ahora, ¿cómo sé si es par o impar? Fíjense, impar siempre es, le vamos a dar el número 3, no 1 porque el 1 está fuera de la dualidad. Luego viene el 2 que es la dualidad y el 3 es el primer número impar dentro de la dualidad. Entonces, al número impar le atribuimos la cualidad yang y al número par la cualidad yin. ¿Está? Entonces, recuerdan que la cara del número es yin y la de la figura, el árbol, por ejemplo, es yang. Entonces, el hexagrama, recuerden, se construye siempre de abajo hacia arriba. Entonces, tiro las monedas la primera vez. Esto va a corresponder a la primera línea, a la de abajo. Entonces miro y, por ejemplo, me salió impar, impar. Impar, acuérdense que impar es 3, 3 más 3 más 2. 3 más 3, 6, más 2, 8. A ver, ¿por qué? 3 y 3, 6, 7, 8. Está mal acá entonces. ¿Pero cómo puede ser? Ah, no, al revés. Ay, perdón, los confundí. No sé si parar el video. Bueno, no lo voy a poder editar. Perdón, lo hice mal recién. El impar es el número, el par es el número. Ay, estoy sin almorzar y es hora de almuerzo. El par es el número y el impar es la figura, el arbolito. Entonces, tiro la moneda la primera vez para dibujar la primera línea del hexagrama. Tiro y me sale número, número, figura, como abajo de todo. El número es par. 2 y 2, 4, y 3, que es la figura, 7. Ahora sí. Entonces, 7 es impar. Trazo entero, yang. Tiro, agarro las monedas, sacudo, tiro por segunda vez para construir la segunda línea arriba de la primera. Y me sale arbolito, arbolito número, o sea, 3 más 3 más 2. 3 y 3, 6 y 2, 8, impar, trazo partido. Luego tiro de nuevo para la tercera línea. Las 4 posibilidades son estas que están aquí. Tiro de nuevo para la tercera línea y me sale 3 iguales, pares, ¿no? Donde están los 3 unos es par. 2 y 2 y 2, 6. Par. Y lo mismo con tiro de nuevo y si me salen las 3 iguales, el lado del dragón o de la figura del arbolito, impar, 9. 3 más 3 más 3, 9. Impar. Ahora, cuando salen las 3 iguales, le voy a poner una cruz al lado de la línea. Si son las 3 pares, que me da 6, va a ser un trazo partido y la cruz, y si son las 3 impares, que me da 9, un trazo entero y la cruz.
Cada vez que arrojo las monedas, tengo estas 4 posibilidades y no otras. Que me salga 7, 8, en ese caso si es 7, línea yang, sin problemas. Si me sale 8 es línea yin, partida, sin problemas. Si me salen las 3 iguales, yin, 6, trazo partido con crucecita. Si me salen las 3 iguales, yang, trazo entero con crucecita. ¿Está? Una de estas 4 alternativas. Y así voy a tirar 6 veces las monedas hasta construir el hexagrama completo. Espero que no haya dudas, cualquier cosa pregunta. Acá les pongo un ejemplo de tirada. Tiro la primera vez, las monedas, sale 8, 8 es línea partida. Tiro de nuevo, sale 8, línea partida. Tiro de nuevo y sale 7, línea entera. La cuarta vez sale 7, línea entera. Fíjense que fui construyendo de abajo hacia arriba. Voy por la quinta línea, tiro y sale 8. De nuevo, par, entera. Y la sexta línea me sale mutable. Es una línea, decimos, que está mutando. Entonces, me sale 9, es yang con crucecita. ¿Esto qué quiere decir? El hexagrama que me salió es partida, partida, entera, entera, partida, entera. Voy a la parte de atrás del libro donde está el cuadrito de los hexagramas y miro. El trigrama de abajo, que es montaña, es partida, partida, entera. Busco abajo, partida, partida, entera. Y el de arriba, acá, es el fuego. Entera, partida, entera. Busco arriba, entera, partida, entera. Montaña y fuego. ¿Cuál es el hexagrama? 56, el andariego. Se dice que este es el hexagrama directo. Ahora, la sexta línea, recuerdan que mutaba, tiene la crucecita. Eso quiere decir que esa línea muta, las otras no, siguen iguales. Fíjense al lado en el hexagrama de la derecha. Trazo partido en el 56, trazo partido en el otro. Trazo partido, no muta, no muta, no muta, todo igual. Y la sexta línea, en vez de dibujar la línea entera que tiene el andariego, la hago partida, porque esa línea mutó. Entonces tengo el andariego, el 56, como hexagrama directo en la respuesta, que muta la sexta línea a, busco en el cuadrito, 62, la preponderancia de lo pequeño se llama. Y ese 62 es el hexagrama derivado. Entonces, en este caso tengo un hexagrama directo que muta a el hexagrama derivado. Ya van a entender, una vez que entran en el código, las palabras son siempre las mismas. ¿Qué pasa si, a ver si lo puse acá o no? ¿Qué pasa si no muta ninguna línea? En vez de acá obtener un 9, supónganse que obtuve un 7. Sigue siendo el andariego, pero esta línea no muta. Entonces, no tengo 2 hexagramas, solo tengo un hexagrama, el andariego, y no muta a nada, fijo. Se llama, la respuesta es un hexagrama fijo, que no muta a nada. ¿Ah? Esa es otra posibilidad. Y si no, tenemos un hexagrama directo y un hexagrama derivado. El hexagrama derivado no es la respuesta a la pregunta. La respuesta a la pregunta es el andariego, es el hexagrama directo y especialmente la línea que muta, que es bien específico, como que me está hablando muy específicamente esa línea. Y el hexagrama derivado es un futurible, es la tendencia hacia la cual voy. Pero eso no quiere decir que se concrete, es un futuro posible. Y es o una advertencia, o un consejo, o me está mostrando, si no hago nada, hacia dónde voy.
¿no? Es un futurible, futuro posible, eso es el derivado. Pero la respuesta está en el directo. ¿Y cómo se estructura la respuesta? Bueno, si no hay líneas cambiantes, como les dije, es un hexagrama fijo y solo se lee el hexagrama en cuestión. Yo en el grupo de WhatsApp y en el Drive que les armamos la carpeta, hay un PDF que se llama Manual Práctico de Lichín, creo que es. El autor es Wing, y Wing tiene el texto de los 64 hexagramas y debajo de cada hexagrama tiene un parrafito que es cómo interpretar cuando el hexagrama sale fijo, sin ninguna mutación. Hay algo particular que él entiende que está diciendo el hexagrama. Pueden recurrir a ese PDF si les sale el hexagrama fijo, si no, lo van a tomar de Wilhelm. Ahora vamos a ver cómo lo leemos. Si hay líneas cambiantes, tenemos el hexagrama directo y el derivado. El hexagrama directo es la médula de la respuesta que describe lo que está sucediendo, la respuesta que me está dando, la descripción del tiempo que estoy transitando por el cual estoy preguntando. Puede referirse a un pasado inmediato, que es el germen, la causa de lo que hoy estoy viviendo, o al presente en sí mismo. Y la tendencia general es que cuando no cambian líneas, el hexagrama está indicando una situación fija. Esto es así, y eso es lo que pueden leer en Wing. Y el derivado es el que les dije, el futurible, donde interviene el libre albedrío. Es algo, es un futuro posible y yo de alguna manera tengo la posibilidad de decidir si confirmo esa tendencia o no con mi conducta, ¿no? Puede representar una advertencia, una meta recomendada, un objetivo, incluso una situación que ha convocado el presente. Bueno, estudio e interpretación de la respuesta. El hexagrama fijo cuando no hay líneas. Cuando no hay líneas que mutan, leo. ¿Se acuerdan del libro primero entre la 77 y la 339 de este libro? Leo, bueno, el PDF también tienen las mismas páginas. Leo del hexagrama, leo. Ahí, supónganse, este es 3, el hexagrama 3, la dificultad inicial. Leo todo el texto, la introducción, el dictamen y la imagen. Cuando no hay líneas mutando, se pueden leer todas las líneas para terminar de entender el hexagrama o, como hacemos en el grupo de estudio, leer las líneas regentes. Las líneas regentes son las que están señaladas. Siempre hay 6 líneas, por supuesto, que componen un hexagrama, y en todos hay al menos un regente, que es la línea que tiene, bueno, justo ahí yo la tengo marcada con una cruz, por otro motivo, pero la línea regente es la que tiene el circulito al lado. Esa es la línea regente. Que la línea regente, acá les pongo otra que no está marcada, si la ven. No veo, no veo, no veo. Ay, no sé dónde está. Ay, no sé si se llega a ver. ¿Se ve? No se ve. Ah, sí, ahí. ¿Ven la del circulito? Esa es la regente. Eso me indica, la línea regente es la que es la que señala la conducta o la actitud adecuada para transitar el tiempo en cuestión y resolver bien la situación. Es la que señala la conducta del noble, la del regente. A veces hay más de un regente, entonces leo las 2 regentes. A ver, si no es una, son 2. Las del circulito, recuerden. Entonces, si el hexagrama es fijo y no tiene líneas que mutan, puedo leer las regentes. Me va a ayudar a entender cuál es la conducta del noble. Luego, cuando tengo 2 hexagramas, un directo y uno derivado, que es hacia donde muta. A ver, espérenme un segundito, un minutito, ya ven.
Disculpas, acá estoy. Ustedes igual no vieron, no vieron la interrupción porque no estamos en vivo. Pero bueno, sigo grabando. Entonces, si obtuve la respuesta con una línea mutando, tengo un hexagrama directo y el futurible, el derivado. En ese caso del hexagrama directo, voy a leer lo mismo, la introducción, el dictamen, la imagen del hexagrama y especialmente con mucha atención las líneas mutando, cambiantes o mutables. Son las líneas que le hice la crucecita al lado, las que salieron o con un 6 o con un 9 de valor. ¿Se acuerdan? Entonces, y las leo en el orden correspondiente. Suponete, en el caso nuestro, de nuestro ejemplo, mutaba una sola, la sexta, así que leo dictamen, imagen y la sexta línea. Pero si hubiera tenido dos líneas mutando, por ejemplo, la tercera y la sexta, leo dictamen, imagen y en orden. Tercera línea y luego la sexta línea, ¿está? Y luego puedo leer el hexagrama derivado. En el caso del ejemplo era el 62. No siempre se tiene en cuenta, recuerden que es un futurible, y si lo considero como para entender y dar una interpretación más acabada, voy a leer solo dictamen e imagen, líneas no en el derivado. ¿Está? Espero que esté claro hasta acá, si no, me consultan. Respuestas intrincadas. Esto es importante, las respuestas que llegan en épocas de vacilación espiritual deben destilarse de a poco en el corazón. Cuando estoy con disyuntivas existenciales, cuando es un tiempo que estoy medio oscurecido, oscurecida, las respuestas a veces no son claras de entrada. Destilar en el corazón es mascullarlas internamente, meditarlas, dibujar el hexagrama, dibujarlo teniendo en cuenta cosas que vamos a ir viendo, tranquilos, sin ansiedad, pero meditando sobre el significado, por ejemplo, de los trigramas que lo componen. Por ejemplo, en el caso del andariego veíamos montaña abajo, fuego arriba. Montaña abajo, ¿qué es la montaña? Dijimos, la montaña es quietud, detención, es meditación, es una actitud de serenidad, de quietud, de aquietamiento, de meditar. Arriba el fuego es la claridad, el fuego es lo adherente, lo que adhiere a otra cosa, el fuego siempre es dependiente, necesita la madera para arder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo dibujo y voy meditando todas estas asociaciones. Algo importante, vuelvo un poquito atrás para mostrarles algo, a donde hay un hexagrama dibujado. Y esto lo vemos en el grupo de estudio, pero por las dudas lo aclaro acá. Fíjense en 62 la preponderancia de lo pequeño, por ejemplo. Tenemos abajo la montaña, en el cuadrito de trigramas donde les presenté la familia de los 8 trigramas, lo van a ver. Montaña es partida a partida entera, ¿no? El trigrama son 3 líneas, 2 partidas abajo, una entera arriba. Y arriba tengo el trueno en el 62, que es una línea partida y una línea entera y 2 partidas, ¿verdad? Entonces me fijo en el cuadrito, veo que la montaña abajo, el trueno arriba. Siempre esta estructura de un trigrama abajo, un trigrama arriba, estos son mundos dentro de mundos. No se atosiguen con la información, pero para que lo vayan decantando. Siempre el trigrama inferior, el de abajo, en este caso la montaña, está hablando del interior, las 3 primeras líneas. Las 3 superiores, el trigrama superior, está hablando de las circunstancias externas. Lo interno abajo, lo externo arriba, ¿tá? Entonces, también al meditar la respuesta, bueno, quietud hacia adentro. Quietud hacia adentro es serenarme internamente, calmarme. Pero sin embargo,
El trueno arriba es movimiento afuera, porque el trueno es movimiento. Es ser eficaz, ¿no? Es movimiento. Entonces, medito esto y me dice, bueno, quietud hacia adentro, pero hacia afuera, dinamismo, movimiento, actuación. Todas son cositas que van a ir colaborando en la interpretación de la respuesta y ustedes solos van a ir profundizando en todo esto. Entonces, respuestas intrincadas, estamos acá. Todas son formas de ir destilando la respuesta de a poco en el corazón, como dice aquí. Cuando la respuesta me resulta muy hermética, no entiendo o es contradictoria, se contradice con lo que pregunté o no lo puedo asociar a la circunstancia por la cual pregunté, puede ser. O que la pregunta es fuera de lugar. ¿Me llama o no me llama? Fuera de lugar. O una actitud equivocada. O que está mal formulada en alternativas. Entonces, si pregunto, ¿me opero o no me opero? Y el I Ching me responde con el andariego. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Me opero o no me opero? ¿No? El tema es que la pregunta estuvo mal formulada y por eso me confunde la respuesta. También muchas veces pasa que el I Ching, lo voy a decir en estos términos que es raro, pero porque necesitamos decirlo de alguna manera, el I Ching considera que es más importante que me anoticie de otra cosa. Tal vez yo estoy preguntando por qué efectos tengo si esta noche voy a cenar con Juan Carlos, y el I Ching me responde con nada que ver, con algo que considero nada que ver, que puede ser, por ejemplo, una advertencia. No se me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero podría ser, hay líneas que hablan, por ejemplo, de bandidos que asaltan el carro y que se quedan con lo que no les es propio, digamos. Entonces me está advirtiendo que, ojo, con alguna situación o de robo, o no sé, me puede estar contestando, los ejemplos son muy bobos los que se me ocurren, pero a veces me contesta algo que considera más importante y más prioritario de lo que pregunté, no lo entiendo en el momento, pero cuando sucede, esto me lo dijo el I Ching, me cae la ficha, recuerdo el hexagrama, recuerdo el consejo que me dio y puedo actuar de otra manera. A veces no está respondiendo la pregunta, pero sí lo que a mí me lleva a preguntar, no te hagas la sota, me dice, no te hagas la sota, que vos sabés lo que está pasando, pasa esto, esto y esto. Bueno, todas estas cosas pueden estar pasando cuando no entiendo la pregunta. Al principio todo el texto parece hermético, pero la idea del grupo de estudio es ir quitándole hermetismo justamente al texto. Así que en el grupo de estudio vamos a ir viendo las posibles interpretaciones de cada hexagrama. Hagan preguntas simples, porque si hago la pregunta muy difícil, la respuesta puede ser contradictoria. Y no pregunten dos cosas en una misma oración. Por ejemplo, como puse acá, ¿qué pasaría si intento reflotar el proyecto de dar clases con Verónica? No, lo divido en dos. ¿Qué pasa si refloto el proyecto de dar clases? ¿Qué efectos tendría? Luego me responde, sí, adelante, da clases, ¿no? ¿Cuál sería el efecto? Vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el efecto que si lo hago con Verónica? Es una segunda pregunta. Puedo hacer como una suerte de diálogo, hacer una pregunta, me responde, repregunto, me responde, vuelvo a preguntar 3, 4 veces lo que necesite. Siempre la respuesta la leo completa. No empiezo a leer y por la mitad del hexagrama digo, ah, sí, este hexagrama ya lo conozco, sí, me contestó tal cosa, pregunto otra vez. No, lean hasta el final, lean todo, sean humildes, seamos humildes, no sabemos nada y a veces tenemos asociaciones y comprensiones nuevas. Finalmente, lo más importante es integrar la respuesta. Si quieren pueden consignarla por escrito, un pequeño resumen o trazar un plan de acción, pero integrarla es actuarla.
Pueden volver a leerla en varios estados de conciencia diferentes, a la mañana, luego a la noche antes de irme a dormir y la vuelvo a leer por las dudas, la decanto. Sepan que la respuesta de I Ching es, por naturaleza, ecuánime, justa y orientada al bien, a dar en el blanco. Y esto es así. Por lo tanto, debo aceptarla, me guste o no, me convenga o no, quiera o no quiera, la tengo que aceptar. Después puedo actuar otra cosa, como alguien preguntaba en uno de los grupos. ¿Puedo hacer otra cosa porque mi ego quiere hacer otra cosa? Sí, claro, tu ego quiere hacer otra cosa, pero adelante si quieres. Ahora, eso no será dar en el blanco y tendrá efectos. Si quieres tener los efectos de una acción noble, que son los buenos efectos, integrar la respuesta que te da el I Ching. El I Ching siempre le habla al noble, siempre. Recuerden, le llaman también, se le da mucha importancia al destino. Van a ver que en muchos hexagramas se habla del destino. De hecho, hay un hexagrama que es el 50, el caldero, que la respuesta es el destino, digamos. Y, y, y es un libro que habla del destino tanto individual, cosmológico, como metafísico, ¿no? La índole del noble es ver el sentido de las cosas, y el sentido es su función o destino, también el mío, el de mis proyectos, el de mis vínculos, ¿no? El destino fue creado en un plano suprafísico y tiene en sí mismo una fuerza de consumación. Es decir, el destino de este libro es ser leído, y tiene su fuerza de consumación que hace que yo tome el objeto y no lo use para cocinar, lo use para leer. Su función tiene una fuerza de consumación, ¿no? Lo mismo mi destino. Hay una fuerza de consumación que me es ilegible en este momento, que me es misteriosa en este momento, pero está, ¿no? Y es una semilla que eventualmente va a dar fruto. Hay una fuerza en el cielo que propone, dinamiza, y una fuerza en la tierra que recibe, que nutre eso que recibe, ¿no? Entonces, eso hace que la semilla, entre la fuerza del cielo y la tierra, que la semilla se abra y dé fruto. Como todas esas fuerzas polares permiten toda una mutación. Mi función individual es recibir esa fuerza del cielo, dinamizarla y ponerla en acción. Y esto me pone en relación con mi destino. ¿Está? Entonces, cuando integro la respuesta que me dio el libro, estoy permitiendo que se active el acontecer de ese destino. Yo me hago receptivo, receptiva para que acontezca ese destino o esa función para la cual fui puesta en esta existencia, por ejemplo, todo con muchas comillas, con mucho cuidado a las palabras. Pero bueno, la historia es que cuando integro la respuesta, permito que se activen las fuerzas de consumación de ese destino para el cual fui creada. Bueno, gracias, hasta aquí llegamos. Por ahí fue un montón, por ahí no. Si hay preguntas, las recibo por los canales habituales, y les voy a compartir algún otro video en los próximos días. Bueno, gracias por todo.